representantes de diferentes partidos que concurren a las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Madrid, y también agradecer mucho la presencia de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, FRAN, que en definitiva es la promotora de este acto al que da acogida este centro asturiano, que os da la bienvenida, y el Foro de Integración Social de este centro, que se ocupa de tratar este tipo de cuestiones aquí en el ámbito de la Casa Asturiana de Madrid. Por lo tanto, esta primera palabra de bienvenida. Hola. Ana, sí, soy por yo, favor, Ricardo. ocupa mi sitio. Gracias. Lo único que voy a coger el micrófono para acabar la presentación de Oh, sí, además te dejo sitio. Bueno, así. Decía que a partir de esta acogida que os hace el Foro de Integración Social, pues vamos a seguir una propuesta de la Comisión de Diversidad Funcional y Accesibilidad de la Asociación, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, y esta comisión os ha querido preparar un pequeño documento muy sencillo para plantear cuestiones que nos parecían clave en la defensa de la accesibilidad universal como derecho, ¿no? Bueno, eso hablará ahora Fernando y los ponentes, pero quería adelantar que esa preocupación es lo que ha provocado la convocatoria de este acto, que viene avalado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y como iniciativa de una comisión que no lleva ni siquiera un año, pero a pesar de ello pues ya hemos ido realizando diferentes actividades, y esperamos que además con este acto pues sea un impulso más para seguir trabajando de una manera intensa en el tema. Bien, dicho eso, pues ¿cómo se ha configurado la mesa redonda? Nos hemos tenido al Ayuntamiento de Madrid porque nos parecía que era un espejo necesario para abordar este tema con un grado de intensidad, de profundidad suficiente, ¿no? Y entonces en ese sentido no podíamos estar optando ni hablando con todos los ayuntamientos, e incluso incluir a la comunidad autónoma, pues es un elemento más que habrá que hacerlo, obviamente, pero que nos parecía importante ceñirnos hoy al Ayuntamiento de Madrid. Hemos convocado a los partidos que están representados en las instituciones de Madrid, y están presentes 4 candidaturas, y nos alegramos muchísimo de ello porque casi hemos hecho pleno. Entonces está presente de un lado Más Madrid, en la persona de Francisco de Asís Fernández Camacho, Chisco, que es ya ahora concejal de Más Madrid ya, y bueno, y va a defender la posición de su candidatura en este tema. Por parte del Partido Socialista tenemos a Ana Lima, una persona muy conocida en el ámbito de las políticas sociales. No en vano ha sido secretaria de Estado de Servicios Sociales en el primer gobierno de Pedro Sánchez, y además ahora trabaja muy activamente, no solo del Partido Socialista, sino en todos los ámbitos ciudadanos que trabajan en pro de las políticas sociales y en pro del sistema público de servicios sociales. Muchas gracias a Chisco, muchas gracias a Ana. Está también Juan Trinidad, que representa a la candidatura de Ciudadanos. Ha sido presidente de la Asamblea de Madrid y es una persona muy conocida, y también agradecemos a Ciudadanos este gesto de traer una persona tan relevante a este debate. Muchas gracias, Juan. Y por último tenemos la candidatura de Podemos IU al Ayuntamiento de Madrid, y en este caso pues va a estar representada por Carmen Bonet, una persona a la que conocemos mucho, que está con nosotros en las luchas
en defensa de los derechos de la diversidad funcional y que además ha trabajado también en el tema de la accesibilidad con mucha intensidad. Así que muchas gracias, Carmen, y a nuestras respectivas candidaturas. Y Fernando García Soria, que es el portavoz de la comisión ante la FRAN, es quien va a moderar el contenido del acto. Después de este saludo por mi parte, en nombre del Centro Asturiano, y aunque yo también soy parte implicada, porque obviamente formo parte de esta comisión. Así que, bueno, agradecerlo a todos. Sabéis que luego habrá una intervención por parte del público, si lo desea hacer, después de las intervenciones y de los intercambios entre los ponentes. Y por otro lado, tendremos unas palabras finales del presidente de la FRAN, que le agradecemos muchísimo que haya venido, y es una persona además que para nosotros representa una línea de trabajo ciudadano, movilizador, que realmente nos estimula a todos. Gracias, Quique, por estar aquí. Y ya con todo esto, pues quedáis convocados al debate. Fernando García Soria tiene la palabra. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, primero voy a exponer de forma muy breve la dinámica. Sí. Decía que voy a exponer de forma muy breve la dinámica que vamos a seguir en este debate. Bueno, a mi izquierda, para situarnos, sobre todo para aquellas personas que no tenéis ningún resto visual, pero que hacer una cierta descripción, aquí, a la izquierda, tenemos a Juan Trinidad, como ha dicho Ricardo, de Ciudadanos. A la izquierda mía, a la derecha opuesta. No, a tu derecha. Ahí. Sí, perdonad. A continuación está Carmen Bonet, a la que muchos de vosotros ya conocéis, de Podemos, Izquierda Unida y Alternativa Verde. Alianza, pues Alianza Verde. A mi derecha está Francisco Fernández Camacho. No, a mi derecha. Y aquí, estoy aquí. Bueno, espero que el mérito de Fernando, que no conocía a tu bueno, espero que una idea, cuando oigáis los nombres sabréis quiénes son. Nos identificamos de todos. Sí, claro, nos podemos identificar cuando hablemos. Y Juan Trinidad, de Ciudadanos, y a su derecha Ana Lima, del PSOE. Pues entonces quería decir que la dinámica que vamos a seguir va a ser la siguiente. Como tenemos en el documento de accesibilidad que ya disponéis todos, hay 8 puntos, vamos a dividirlo de forma aleatoria en 2 bloques. En 2 bloques, con unas preguntas al principio y otras preguntas al final. Cada uno de vosotros vais a disponer de 3 minutos de intervención. No. Pues es que eso... Mari Carmen, para que no sea muy largo. Entonces, después de esa intervención, lógicamente podéis interpelarlo vosotros si queréis. Pasaremos a la segunda parte, a las segundas preguntas. Habrá un minuto final de conclusiones para cada uno de vosotros y por último haremos un coloquio con las personas que hoy habéis venido, a las que agradecemos vuestra presencia aquí. Bueno, pues entonces, antes de iniciar, yo simplemente quería decir que la accesibilidad la entendemos la accesibilidad universal la entendemos como un derecho fundamental. Un derecho fundamental para toda la ciudadanía. Evidentemente, hay que decir que en España en los últimos años se ha avanzado bastante, pero todavía queda muchísimo por hacer en muchísimos terrenos, en el ámbito de todas las diversidades funcionales, la física, la sensorial, la cognitiva, la orgánica, la intelectual, la mental. Tenemos un camino enormemente largo por recorrer.
Y nosotros lo que sí que queremos, y llevamos, como decía Ricardo, un año trabajando en ello, que hacer que, primero, que haya una sensibilización social de lo importante que es la accesibilidad para toda la población, y a raíz de esta preocupación ha surgido este primer pequeño borrador de documento sobre accesibilidad. Entonces, los primeros puntos que nosotros hemos insertado en este documento es, evidentemente, la accesibilidad universal como un derecho fundamental. En segundo lugar, hemos hablado, o nos referimos a los criterios, unificados en la accesibilidad. Ahora mismo existen legislaciones que a veces se contradicen unas a otras, existen legislaciones de comunidades autónomas que tienen poco que ver unas con otras, y las personas con discapacidad, cuando viajamos de un sitio a otro, nos encontramos con normativas diferentes y con realidades de accesibilidad distintas. En tercer lugar, también hay que hablar de una supervisión y de una actualización de la normativa. Diríamos que las ciudades han cambiado mucho en los últimos años y las normativas no tanto. Entonces, evidentemente, tiene que haber una adaptación a esos nuevos cambios urbanos. Muchas veces no son tan positivos como nos gustaría, pero evidentemente la legislación tiene que adecuarse a todos esos cambios. Y por último, la evaluación técnica de la accesibilidad. Es muy importante que en los distritos y los barrios, Madrid es una ciudad gigantesca, en los distritos y los barrios de alguna forma se realice una evaluación técnica de la accesibilidad. ¿Cómo está la accesibilidad en cada uno de estos distritos y en cada uno de estos barrios? Aquí estamos ante unas elecciones municipales y nos interesa mucho lo que sucede en el municipio de Madrid. Y ahora ya simplemente os voy cediendo la palabra. Si queréis, empezamos por mi derecha, con Ana. Te toca empezar. Bueno, yo en primer lugar agradecer la invitación a participar en este debate, que me parece un debate fundamental, y es una cuestión que hemos planteado desde nuestro programa, y nuestra candidata Reyes Maroto ha ido avanzando ya alguna de las cuestiones. Estamos totalmente de acuerdo en el planteamiento inicial de que es un derecho fundamental, la accesibilidad, y como tal tiene que tratarse. Yo vengo, como bien ha dicho Ricardo, que nos conocemos hace años en todo el activismo que llevamos en servicios sociales y en políticas sociales, de servicios sociales, pero realmente hay que ver la accesibilidad y la discapacidad en general como una cuestión transversal. Por tanto, desde luego, si pensamos que solo esto se puede abordar desde los servicios sociales, sería algo, vamos, que quedaría muy escaso. Yo no soy experta en cuestiones de urbanismo o de obras públicas, y lo he comentado así con Ricardo, pero él me decía que no pretendía que solo hablásemos de esta cuestión, ¿no? Sino que también la accesibilidad tiene que ver con la comunicación, con lo cognitivo, con las cuestiones sensoriales y por supuesto también con las barreras arquitectónicas. Desde ese planteamiento, nuestra candidata ya ha anunciado, y en nuestro programa así viene reflejado, que queremos hacer una dirección general de discapacidad, de cuestiones de políticas de discapacidad, donde por supuesto se tratará también la accesibilidad, en parte, porque la accesibilidad universal se debe tratar pues, no solo desde la discapacidad. Una dirección general de políticas de discapacidad que va a depender directamente de alcaldía. Otra de las cuestiones que también se ha planteado y que yo creo que coincide con vuestras propuestas es que precisamente ya existe una mesa de accesibilidad, pero que depende creo que de obras y equipamientos. Entonces, a esto ha dificultado hasta el momento las cuestiones de coordinación, a lo mejor pues entre áreas y también entre los propios distritos, que sabemos que hay muchas diferencias y un desequilibrio a veces entre ellos. Por tanto, otra de las cuestiones que nos hemos planteado es que precisamente esta mesa dependa también o de alcaldía o de vicealcaldía, esa es una de las cuestiones, y que tenga un carácter totalmente transversal. Incluso ayer mismo Reyes Maroto anunciaba
la posibilidad de crear una mesa específica de movilidad para el tema de transportes en Madrid, que sabéis que tiene pues una parte, ¿no?, que es de la comunidad autónoma, pero hay otra que depende del ayuntamiento, y quería, pues sobre todo porque sabemos que hay problemas ya y que se anuncian aún más con la cuestión, por ejemplo, de los taxis en Madrid, por toda la nueva normativa, y también hay otra de las cuestiones que queríamos tratar, que tiene que ver con toda la adaptación de los planes que están haciendo de accesibilidad en Metro Madrid, que es verdad que reconocemos que ha habido avances y que hay cuestiones que se han ido mejorando, algunas de las estaciones ya son totalmente accesibles, pero otras no. Entonces queda hacer como un tercer plan en el que hay que invertir aproximadamente, bueno, pues unos 280 millones para terminar y que el 100% del metro sea accesible totalmente. Bueno, pues es verdad que los autobuses prácticamente también están más o menos accesibles, casi todos. Entonces la cuestión era, bueno, pues sobre todo con el tema del taxi y terminar el tercer plan del metro, hacer esa mesa de movilidad específica dentro de la accesibilidad. Son algunas de las cuestiones que así de entrada en este primer grupo comento. Gracias, Ana. De todas formas, yo como veo que prácticamente habéis trabajado sobre las 8 preguntas, lo que vamos a hacer luego un segundo turno de preguntas, y lo que no hayáis dicho en el primero, pues lo decís en el segundo. ¿Vale? ¿Os parece? Bueno, pues ahora le toca a mi derecha Francisco Fernández. Juan Trinidad. Joder. Trinidad. Al final también. Sí, no voy a tener... sí, no, Juan. Una cosa clara al final. Juan. Voy a salir de aquí teniendo dudas de quién soy. Al final van a saber aquí. No, que conste que me lo ha soplado Carmen Bonete. A ver si voy a pedir el voto para Más Madrid al final. Sí, sí. Bueno, Juan. Va, pues primero, muchas gracias por invitarme a este debate. Bueno, Quique ya lo sabe, he estado viniendo a unos cuantos debates ya de la FAB y encantado de venir porque además todo lo que sea escuchar a todas las asociaciones y escuchar sus demandas, pues para mí es gratificante, particularmente. Y más en esta mesa de accesibilidad, me habéis dicho que lleva un año y yo creo que os doy la enhorabuena porque yo creo que es algo realmente necesario y os animo a que sigáis porque la accesibilidad y todo lo que es la parte de la diversidad funcional, pues es verdad que se está avanzando mucho, pero todavía hay mucho camino por recorrer y en gran parte los logros que se están consiguiendo es con gente como vosotros. En cuanto a ciudadanos y diversidad funcional y accesibilidad, pues desde que se creó Ciudadanos, sobre todo aquí en Madrid, que es donde yo tengo realmente la experiencia de Ciudadanos, nos fundamos ahí ya por 2014, una cosa así, y sí que es verdad que nos juntamos una serie de gente que sí que estábamos bastante sensibilizados por distintas cuestiones con la accesibilidad. Pues estaba Alberto Reyero, que fue nuestro consejero en la última gobierno en el que estuvimos aquí en la Comunidad de Madrid, Tomás Marcos, que es una persona que ha sido muy activista con el mundo de la actividad, de la discapacidad y de la accesibilidad. Y bueno, yo me uní a ellos pues, por cuestiones también personales, pues al final cada uno pues, tiene sus luchas y si las vive de primera mano pues las hace más suyas, ¿no? Entonces, sí que desde un principio pues, hicimos ahí un grupo potente dentro del partido en defensa de la diversidad funcional o de discapacidad, como queráis llamarlo, y la accesibilidad como algo pues, necesario. Estábamos hablando de la accesibilidad como un derecho universal y es verdad, es que la propia ONU en su Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las primeras cosas que dice es que las personas de la discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de personas, no por tener discapacidad vas a tener menos derechos, y eso es de lo que se trata, de que haya una inclusión, no una integración, como dice mucha gente erróneamente, sino una verdadera inclusión en cuanto a los derechos
derechos de las personas con discapacidad, que no son otros que los mismos que cualquier otra persona, que no puede ser de otra manera. Estoy de acuerdo en que muchas veces se asocia la accesibilidad y la discapacidad con personas con discapacidad motórica, porque evidentemente es una cuestión de la gente, es lo primero que ve, pero es verdad que hay otro tipo de discapacidades como es la cognitiva y la sensorial, que quizás son menos conocidas y que, bueno, gracias a nuestro trabajo, pues evidentemente se van conociendo cada vez más. Para ello, pues hay evidentemente, y partimos de esta cuestión de que la cuestión de la discapacidad motórica se ve más, y el Ayuntamiento de Madrid es verdad que tiene una oficina sobre la accesibilidad, pero está integrada en obras, en la Concejalía de Obras, y eso es un error. Es un error porque sí que es verdad que está la discapacidad motórica, pero hay otro tipo de discapacidad. Si la discapacidad es algo transversal, como se ha comentado, es algo transversal y tiene que depender no de obras, sino depender de otra, en este caso de alcaldía o de vicealcaldía, de tal manera que se trate de una manera transversal. Es verdad que tampoco hay una dirección general de discapacidad, yo creo que debe existir también. Suena. ¿Pero esto es por qué? ¿Porque se me ha acabado el tiempo? Sí. Ah, joder, vaya. La campana del tiempo. Pues bueno, pues nada, nos podrán enrollar mucho, pues ya, bueno, luego ya las preguntas ya seguiremos hablando de distintas cuestiones. No, bien, está bien. Es un poco violento. No, pero efectivo. Para los viejos del lugar es como la campana de los tacañones de una Sí, casi. Bueno, pues entonces ahora ya va a tomar la palabra Mari Carmen Bonet, de Podemos Izquierda Unida Alianza Verde. Nada, buenos días, a ver. Espera, lo tienes aquí. Micro, que hablas muy bajito. Bueno, pues buenos días a todos, me sumo a los agradecimientos y empezaré por explicaros y compartir con vosotros que cuando salió esta propuesta por parte de la FRAM y llegó a nuestro grupo electoral, me propusieron que viniera yo. Les protesté un poquito porque digo, a mí ya me conocen, yo ya saben lo que pienso. Dice, bueno, primero, no vas a decir lo que piensas tú, sino un poco lo que pensamos nosotros, todo el grupo de la coalición. Y segundo, eres candidata, te toca. Y bueno, pues nada, aquí estoy, y lo primero que quiero decir es que voy en la candidatura para el ayuntamiento, y esa es la primera apuesta de Podemos Izquierda Unida Alianza Verde, que predica con el ejemplo. Mi lugar en esa candidatura iba a ser el 5, hubiera sido el 5, y ahora explicaré por qué no lo es. En la misma candidatura va otra persona con silla de ruedas, en la misma candidatura va otra persona sorda. Quiero decir que la apuesta por la inclusión / integración, que tengo que contrastar yo estos sinónimos, Juan. Digo, porque a mí no los matizo especialmente, me valen las dos. Todo lo que sea ir hacia adelante me sirve. Entonces, creo que la primera apuesta ya explica algo. Si nada menos que 3 personas y 3 tipos de discapacidad diferentes están en la candidatura, es porque Podemos Izquierda Unida Alianza Verde creemos en las personas con diversidad funcional, que es la terminología, y esto sí que es un tema muy personal todavía, porque es mi forma, que creo que es la forma correcta de explicarlo. Lo de personas con discapacidad es algo legal, ¿cierto? Legalmente ahora mismo es así, pero la legalidad se puede cambiar. Y a mis compañeros pues ya les he convencido a muchos, pero todavía en el programa figuran muchas veces personas con discapacidad y otras con diversidad funcional. Esa es la primera apuesta, como digo, y nuestro lema es la Convención de la ONU de Derechos Humanos para las personas con discapacidad. Tiene que ser nuestro punto de mira para alcanzar esos objetivos. La accesibilidad entendida, accesibilidad universal y diseño para todos, la vivimos también como un derecho que nos atañe a todas las personas, y que la condición de discapacidad que uno pueda tener es algo transversal y por lo tanto afectará a todas las actuaciones, vivencias, experiencias, etcétera, etcétera. O sea, yo soy mujer siempre, blanca siempre, ciega siempre, madre desde los 35. Es decir, hay cosas que están ahí y que no es ahora sí, ahora no, sino que, por lo tanto, cualquier política que se haga debe hacerse con perspectiva
de atención a la discapacidad o a la diversidad funcional. Como hemos ido avanzando mucho en el tema del feminismo y hemos conseguido que se haga la mayor parte de las políticas con perspectiva de género. Bueno, pues en este caso la discapacidad o diversidad funcional viene a ser lo mismo. Hay que hacerlas en todas las políticas. Y en la siguiente intervención os contamos más. Es que, a ver, que yo comprendo que esta parte de filosofía no es actuación municipal ni autonómica, pero es que a mí me parece muy importante situar el enfoque desde el cual se va a trabajar. Luego las medidas concretas, pues dependiendo de las posibilidades, se concretarán más o menos. Pero la filosofía me parece muy importante destacarla. Bueno, pues gracias, Carmen. Bueno, pues ahora... Luego cuento más. Ahora vamos a pasarte el micro. No, para hablar. ¿Puedes? Pues sí, ahora va... le toca hablar a Francisco de Asís Fernández Camacho de Más Madrid. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación a la FRA. Me ha hecho especial ilusión me llamar Ricardo después de muchos años que no teníamos contacto, porque nos conocemos desde hace décadas del mundo de la discapacidad intelectual, que es donde yo he desarrollado la mayor parte de mi carrera profesional hasta esta última etapa en la política. Y además creo que es importantísimo el papel de la sociedad civil, del movimiento vecinal, del movimiento asociativo de la discapacidad también en estos temas, ¿no? Es decir, ese empuje, esa presión, ese aliento en el cogote que necesitan las administraciones muchas veces para hacer cosas, pues creo que en este tema de la accesibilidad es fundamental y yo sinceramente lo echo de menos, ¿eh? Desde dentro del ayuntamiento creo que no ha habido una presión suficiente, por lo menos en estos 4 últimos años, para que se avanzara más, ¿no? Yo en esta primera intervención lo que quería sobre todo es enmarcar que la problemática de la accesibilidad, sobre todo aquí en la ciudad de Madrid, yo creo que es indisoluble del modelo de ciudad. Es decir, ya podemos crear las direcciones generales, los organismos, las oficinas de accesibilidad en el organigrama, que luego hablaremos y coincido bastante en lo mal que está situada la accesibilidad dentro del Ayuntamiento de Madrid, pero con un modelo de ciudad como el que tenemos ahora, yo la denominaría como una jungla inaccesible, es decir, o sea, ya podemos estar haciendo intervenciones que no van a dejar de ser parches. Nosotros en concreto, seguro que habréis oído hablar, que proponemos un cambio radical de la ciudad, un modelo que hemos llamado Madrid Ciudad de los 15 minutos, que más allá de la temporalidad, de que tengamos todo cerca, que nos movamos básicamente en nuestros barrios, en lo más cercano, también propone un reparto del espacio público diferente, que para mí es algo clave, es decir, mientras que la ciudad esté dominada por el espacio, el 75, el 80% del espacio urbano esté dominado por los vehículos, la señalética sea caótica e incoherente entre sí, mientras que las aceras estén llenas de obstáculos, haya barra libre, nunca mejor dicho, para las terrazas, etcétera, ya podemos estar inventando lo que queramos y poner medidas que hay que mirar la ciudad con una perspectiva un poco más alta, un poco más elevada y replanificarla. Y luego ya concretamos las cuestiones de accesibilidad. Coincido en que en el actual ayuntamiento, el actual equipo de gobierno, no he visto que este tema fuera ninguna prioridad y el ejemplo que ya lo habéis comentado anteriormente es que la accesibilidad quedó encuadrada de forma conceptualmente errónea, totalmente errónea. Cualquiera que hayamos trabajado en el mundo de la discapacidad, encuadrar la accesibilidad dentro de un área que se llama de obras y equipamientos es un problema conceptual brutal que ya dice mucho o poco de la capacidad de este equipo de gobierno. Además, yo que vengo del mundo de la discapacidad intelectual, el que más me he dedicado, pues me duele especialmente que con ese encuadre la accesibilidad cognitiva queda totalmente olvidada. Es más, en el plan estratégico que ha hecho este equipo de gobierno no aparece por ningún lado la accesibilidad cognitiva, ¿no? Entonces ese error conceptual ya lastra todo lo que venga después. Y bueno, el plan estratégico, por ejemplo, pues me ha parecido que está bien, pero está condenado al fracaso. Es un plan estratégico sin dotación presupuestaria, que está escondido o orillado en un área concreta, en vez de depender, que coincido, pues la alcaldía o de vicealcaldía, pues está condenado al fracaso. Bueno, gracias. Bueno, ahora va a haber un segundo turno, también de otros 3 minutos. Os recuerdo que aunque se están mezclando las contestaciones con las preguntas que
los requerimientos que venían en el informe de accesibilidad. Os recuerdo los 4 últimos, aunque ya de ellos de alguna forma se ha venido hablando, ¿no? En concreto, la inclusión de la accesibilidad cuando se elabore algún tipo de ley en el que deba de incluirse. Normalmente muchas leyes deberían de tener un apartado de inclusividad, de accesibilidad, igual que tienen una orientación feminista o determinado tipo de orientaciones. La accesibilidad tiene que estar en las leyes, en las propias leyes, y no solo en las leyes específicas de accesibilidad. Por otro lado, otro tema importante es la dependencia de la Dirección General de Accesibilidad. Aquí ya se ha hablado de este tema, no sé si volverá a salir, pero ese era el anacronismo que nos acaban de comentar los interlocutores en este momento. Por otro lado, otra de las propuestas de esta comisión era el crear mesas técnicas de accesibilidad en los distintos distritos. Madrid es una ciudad enormemente grande, cada distrito de Madrid es una ciudad, en realidad. Por ejemplo, yo simplemente recuerdo que mi distrito tiene 250.000 habitantes. Es una ciudad de tamaño medio. Entonces, evidentemente, la accesibilidad hay que llevarla también a los distritos. En este caso hablamos de mesas técnicas para tratar este tipo de temas. También se ha hablado del PEAM, del famoso Plan Técnico de Accesibilidad de Madrid, y tendríamos también que hablar del cumplimiento de la accesibilidad en las propias áreas de gobierno. Esto parece ser que la accesibilidad es algo desgajado. La accesibilidad, se ha dicho aquí anteriormente, que es completamente transversal y debe ser completamente transversal a las áreas de gobierno, transversal en distritos y barrios, tiene que llegar, diríamos, a toda la ciudadanía, porque toda la ciudadanía con diversidad funcional y toda la ciudadanía que precisamos, que somos todos y todas, la accesibilidad, estamos distribuidos por los 21 distritos de la ciudad. Pues bien, ahora vamos a volver a dar otros 3 minutos y ahora pues vamos a iniciar el mismo camino. Vamos a empezar por Ana Lima de Pesuí. Muy bien, gracias. Estás asustado. Eso es el inicio, Bueno, pues realmente respecto a la normativa, como sabréis, las competencias en normativa son autonómicas, por tanto, como ayuntamiento, yo creo que sí que podemos, por un lado, pues impulsar, exigir a la comunidad, pues un poco lo que planteáis, ¿no? Esa unificación de normativas por un lado, pero por otro lado también existen normativas que no se están cumpliendo, vamos a decirlo así, y yo creo que ahí sí que a lo mejor el ayuntamiento puede también tener alguna actuación. Nos decían que se incumplen muchísimo toda la normativa de accesibilidad, pero que le sale gratis a las personas o a las instituciones que incumplen, le sale gratis porque no se ha puesto ni una sola sanción. Entonces ahí sí que yo creo que debería reforzarse no tanto el hacer nuevas normas, sino que las que existen ya se cumplan, ¿no? Y es algo que desde el ayuntamiento sí se puede, yo creo que se puede colaborar e incluso se puede llevar de facto alguna de esas actuaciones. Por otro lado, la regulación de todo lo que tiene que ver con algunos vehículos personales, como son los patinetes, que sí es verdad que es otra de las cuestiones que siempre salen y se plantean, porque se habla de que en un principio no había una regulación y se ha llenado la ciudad, ¿no? Y que hay veces que el centro pues es muy difícil para muchas personas transitar por él, porque bueno, pues, puede sufrir accidentes, incluso con algunas más que otras, las personas con discapacidad sensorial, las personas invidentes y cualquier otra, ¿no? Pero sí es verdad que siempre lo están denunciando. Entonces, la regulación o la reglamentación de ese tipo de vehículos está pendiente. Y yo creo que el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, que haya quizá más inspecciones o más seguimiento y más sanciones, porque todos sabemos que a veces, pues como sale gratis, ¿no? Pues la norma no se cumple y ya está. Yo creo que en esa cuestión de la normativa sería nuestro planteamiento.
Y bueno, pues como distrito yo sí que quiero comentar que estamos presentando para que llegue a todos los distritos cualquier política y no solo se quede en el centro, que muchas veces es lo que está ocurriendo. Hemos desarrollado nuestro programa de Madrid Próximo, que tiene varios ejes. Es un programa que tiene un eje económico y urbanístico, tiene otro de pues medio ambiente o verde y otro social. Y en todos ellos se habla de proximidad y, por supuesto, de accesibilidad. Y hay acciones concretas en cada uno de los distritos. En cada uno de los 21 distritos se han hecho acciones muy concretas, como desde soterrar alguna autopista. Bueno, vamos a dar otro minuto más. Vale, y otra serie de acciones concretas que, claro, haría falta una mañana en que viniese nuestro compañero Antonio Giraldo para explicarlo, pero quiero decir que en todas ellas va la línea de la accesibilidad, por supuesto, del medio ambiente y de la proximidad también, porque se pretende no solo la accesibilidad, sino que también haya espacios accesibles, por supuesto, donde vive la gente, que tengan y que propicien la capacidad relacional, ¿no? Pues desde las plazas o espacios públicos que sean accesibles para todo el mundo, y el transporte, como he comentado, y que generen un poco, pues eviten la soledad no deseada y otra serie de cuestiones que tienen que ver también, en este caso, con las comunidades de vecinos, con la accesibilidad. Hay gente que está encerrada en sus casas porque no puede salir porque no tiene ascensor, por ejemplo, y ese tipo de cuestiones también van incluidos dentro de esa idea del Madrid Próximo, que ya digo, tiene un despliegue en los 21 distritos. Gracias, Sergio. De nada. Bueno, vamos a dar a todos los intervinientes, en vez de 3 minutos, 4. Bueno, pues Juan Trinidad, Ciudadanos. Vale, bueno, pues quería un poco reflejar equidad, y es cierto que puede haber todas las leyes que se puedan hacer, si luego no se cumplen, pues evidentemente es papel mojado. Y eso, el primer ejemplo de cumplimiento de la ley lo tienen que dar las administraciones. Si las administraciones no dan ejemplo en sus propios edificios, en cuanto al tema de accesibilidad, difícilmente se le podrá exigir al resto de la ciudadanía que lo cumpla también. Es decir, en cuanto un ayuntamiento, cualquier institución o cualquier administración pública debe estar lo mayormente accesible que se pueda. Es verdad que muchas veces, sobre todo la cuestión física, hay edificios que por sus características la accesibilidad motórica pues es más difícil, pero bueno, independientemente de todo, tienen que estar totalmente equipados y tienen que tener una señalética adecuada para que puedan las personas con discapacidad sensorial o con cognitiva puedan orientarse dentro del propio edificio. En sus propias páginas web tienen que estar habilitadas todas las cuestiones relativas a esa administración, tiene que haber un acceso a lectura fácil a todos esos cuestiones que vayan a tratarse. Pues estoy hablando de leyes, estoy hablando de programas incluso políticos, ya me voy fuera de la administración pública. Pues con pictogramas, lectores de pantalla, incluso a los lectores de pantalla me refiero a personas con discapacidad. Bueno, vale. Eso es. Los bucles magnéticos, por ejemplo, incluso balizamientos. Nosotros, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid lo que hicimos fue desde la estación de Entrevías hasta la propia Asamblea, pues con una app, pues ir indicando pues por dónde se tenía que ir para llegar a la propia Asamblea. Pero ya esto es en cuestiones físicas, pero estamos hablando de accesibilidad, pero la accesibilidad también al empleo, por ejemplo, que es otra cuestión bastante importante. Y tú que vienes del mundo de la discapacidad intelectual, hay que incorporar, porque es verdad que por ley un 3% reservado para personas con discapacidad, pero es verdad que las personas con discapacidad intelectual no tienen tienen ese obstáculo también para incorporarse al empleo. Pues ese tipo de accesibilidad también las administraciones tienen que dar ejemplos y tienen que ser los primeros en incorporar a personas con discapacidad intelectual. Como me empeñé yo en la Asamblea,
con mucha... Pues, os sorprenderéis de las reticencias, incluso del propio funcionariado, en incorporar a gente con discapacidad intelectual. Ahora yo me enfadé mucho, yo soy una persona muy tranquila, pero ese día me enfadé bastante porque me firmaron una carta muy desagradable expresando su rechazo a esto. Se la rompí. Pero bueno, son cuestiones. Pero es lo que digo, todo lo que hay que avanzar, todavía, que es verdad que se está haciendo y hay que avanzar mucho. Cuestiones que se pueden realizar dentro del Ayuntamiento de Madrid, independientemente de todo lo que hemos comentado, de que tenga la discapacidad y la accesibilidad su propia oficina de discapacidad que dependa de alcaldía o vicealcaldía para que sea transversal y no limitarla simplemente a uno de los tipos de discapacidad, se pueden generar un mapa de puntos negros en todos los distritos, en cada distrito, en el cual los ciudadanos puedan señalar pues, las distintas deficiencias que tiene en cuanto a accesibilidad la propia ciudad. Un mapa georreferenciado que yo creo que sería una buena herramienta pues, para localizar y poder mejorar en cuestión de accesibilidad de la ciudad. Luego es verdad que ahí se hace, no es suficiente, pero sí que es verdad que en el ayuntamiento se hacen bastantes cosas y bueno, como ya sabrá, se preguntará, pues ya las iremos desarrollando. Estupendo, muchas gracias, Juan. Bueno, pues Carmen Bonet. Bueno, pues voy a empezar explicando por qué he dicho que mi puesto era el 5 y no estoy en el 5. Al final estoy en el puesto 11 porque la ley electoral condiciona a que por bloques de 5 haya un 60-40 de proporción entre géneros. Entonces, en el primer bloque de 5 éramos 4 mujeres y un hombre. Entonces había que desplazar a una mujer y poner a un hombre en ese bloque. ¿Y a quién le tocó? Pues a la quinta, que se le hace. Es así, la mili. Digo, no, lo de los quintos es lo de la mili. Pues bueno, no era la mili, pero me tocó. Entonces, bueno, luego ya, ¿por qué el quinto, no al sexto? Pues porque estábamos integrando las listas de Podemos, con la Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Bueno, al final estoy en el 11, pero yo me siento muy orgullosa de estar en el 11 también. Me parece que eso no merma la apuesta de esta coalición por la diversidad funcional, y además estoy encantada porque Alejandro Fernández, que es la persona que ha ocupado el quinto lugar, es un profesional de los servicios sociales excelente y lo va a hacer fenomenal cuando llegue allí de concejal o de lo que haga falta. Eso por un lado. Por otro lado, quería decir que otro de los compromisos nuestros es tener como interlocutores a los colectivos interesados en que viven el problema, porque nos parece que es la mejor fuente de información para conocer de primera mano el problema y además, y a partir de ahí buscar soluciones. Y además no nos vamos a mantener en exclusiva en los supuestamente representantes de toda la discapacidad, porque no lo son, el CERMI, estoy hablando, y la ONCE. Es decir, hablaremos con el CERMI, faltaría más, y con la ONCE, por supuesto, pero hablaremos también con otras personas que no están dentro de esa representación, porque en realidad no, o sea, el CERMI, aunque tiene un nombre un poco equívoco, no representa a toda la discapacidad, ni con mucho. Después, nosotros también tenemos nuestro lema, y es cuidar lo cercano, y es procurar llevar las soluciones allí donde está el problema, y en nuestro programa está la descentralización de Cibeles. Cuando llegó el señor Gallardón, se lo llevó Topa Cibeles, y las juntas de distrito, que manejan, como decía Fernando, en su caso 250.000, en mi caso no sé cuántos, pero desde luego verdaderamente los distritos tienen, a veces en extensión y siempre en población, una cantidad de gestión enorme. Pues bueno, como todo está centralizado en Cibeles, para que se pusiera un suelo táctil que unía un semáforo con una entrada de metro tardaron 2 años. Bueno, y luego el ayuntamiento actual, yo creo que el hecho de que no esté aquí el PP ya nos dice lo que le importa el tema, no hay que explicarlo más, vaya. Entonces, cosas por intentar ir un poco a lo concreto. Coincido con las propuestas que ya habéis expresado de fortalecer la oficina de accesibilidad, o le llamemos como la llamemos, por supuesto de sacarla de obras, que lo que representa es en definitiva el concepto que se tenía de accesibilidad y que afortunadamente ya va evolucionando y que depende de la alcaldía. Pero como además en nuestra voluntad de transferir responsabilidades a las juntas de distrito y descentralizar, pues también nos
gustaría llegar a la posibilidad de que en cada distrito se trabajara el tema de accesibilidad de los distritos, con lo cual en un sitio se trabajaría escaleras, en otro se trabajarían parques, en otro se trabajaría cada cual en función de su demanda. También tenemos explicitado un programa, nuestro compromiso con la parte laboral. Queremos, de una parte, que el Ayuntamiento cumpla con todas sus obligaciones y, si es posible excederse, mejor. Y además queremos impulsar programas para que las empresas privadas también participen en la creación de empleo para personas con diversidad funcional. Tenemos explicitado un programa también que queremos que en el parque de vivienda social, que no hay y que hay que hacer, y que está en nuestro programa ocuparse de ese tema, darle una parte importante a la accesibilidad en esas viviendas de carácter social. También queremos que el ITE, la Inspección Técnica de Edificios, confirme y ratifique que se cumplen los criterios de accesibilidad cuando haga sus revisiones. También queremos que esta opción de la accesibilidad y la acomodación se tenga en cuenta en programas de rehabilitación de viviendas, etcétera, etcétera. Hemos incluido, mira, Juan, pues hemos pensado en eso, formación a los funcionarios y políticos. También. Y hemos incluido también en el programa la adaptación o sea, que las páginas web, que cada vez es más importante en ese mundo, sea accesible para personas con diversidad funcional física, psíquica, mental, sensorial, lo que haga falta, pero que sea accesible. Y en su defecto, personal formado para su atención. Gracias. Muy bien, gracias, María. Bueno, pues ahora le toca a Francisco Javier Fernández Camacho. No, Asís. Asís también. Mi padre me puso de Asís porque no quería que me llamaran Francisco Javier. Aprovecho y cuento la anécdota. Siempre Eso es. Bueno, sobre los temas que planteabas, el cumplimiento en el propio ayuntamiento de la accesibilidad pues es muy irregular, ¿no? Ya lo han comentado anteriormente. Nos encontramos, yo creo que ejemplos buenísimos. Yo creo, por ejemplo, la MT. La MT yo creo que es un ejemplo, no sé si europeo o mundial de transporte. Vamos, todo es mejorable, evidentemente, pero bueno, una alta excelencia, digamos, ¿no? En cuanto a la accesibilidad, pero luego nos encontramos pues eso, un montón de edificios que no son accesibles, otros que sí. Y incluso fijaros cómo es la cosa que en la anterior legislatura, con Ahora Madrid, nosotros exigimos que las personas en silla de ruedas pudieran subir al estrado del pleno de decibeles. Fue con nuestro compañero Pablo Soto en aquel momento y se hizo la obra y se hizo la modificación. Lo curioso es que ya había una persona en silla de ruedas, que es Borja Fanjul, que sigue siendo concejal del Partido Popular, y nunca habían pedido, es decir, es esa filosofía un poco de resignación de, bueno, pues yo hablo siempre desde mi escaño en lugar de tener la misma dignidad que el resto de concejales y concejales y poder ir al estrado cuando lo desee, ¿no? O sea que si ni siquiera el pleno, que es como lo más premium que tenemos en el ayuntamiento como edificio y de cuidado y tal, ni siquiera estaba en 2015 accesible, pues imaginaros los centenares de edificios municipales donde hay una variabilidad enorme. Nosotros, volviendo ahora, cuando hemos estado ahora en estos 4 años en la oposición, en la calle Mayor, en el edificio Mayor, no tenía baños adaptados. También lo pedimos porque estaba Pablo Soto en aquel momento y se hizo. Pero bueno, que siempre tienes que ir como ahí detrás, ¿no? del asunto. Sobre esto que comentabas de las mesas técnicas, a mí me parece muy interesante, también ligando con lo que comentabas tú de la descentralización, evidentemente que haya esas mesas técnicas que estén más cerca de lo más próximo, ¿no? Del distrito, del barrio, que sepan esos puntos concretos o esas necesidades concretas que hay. Lo que pasa es que vuelvo a lo que decía en mi primera intervención, que si dentro del ayuntamiento, en el organigrama del ayuntamiento, la accesibilidad no tiene el rango que merece, en ese rango de alcaldía, vicealcaldía, que permee sobre todo del ayuntamiento, difícilmente esas mesas técnicas van a llegar a algún lado y van a acabar frustradas, ¿no? Porque esto de, no, poneros en los distritos a trabajar y luego ya nos hacéis llegar las necesidades y que eso caiga en saco roto, que acabe en una mesa, en una bandeja, que eso pasa mucho en el ayuntamiento, pues la verdad es frustrante, ¿no? Para los que están haciendo ese trabajo. Por contar algunas de las propuestas que llevamos nosotros, como decía antes en la primera intervención, sobre todo para nosotros el modelo de ciudad es muy importante, ese modelo que llamamos de los 15 minutos, porque eso supone transformar lo que ahora mismo ya de partida es muy inaccesible, ¿no? El conjunto de la ciudad. Entonces, por ejemplo, incluimos la transformación de 25 áreas de mejora peatonal que llamamos, que son áreas que hemos identificado como especialmente inaccesibles, ¿no? Y que eso se transforme.
pero también 300 kilómetros de calles completas donde el reparto del espacio sea completamente diferente, etc. Por supuesto, nosotros llevamos en el programa la propuesta de que la Oficina de Accesibilidad y la Dirección General estén en un rango de alcaldía o vicealcaldía. Incluimos también, te lo has comentado tú, el tema de la rehabilitación de viviendas, que nos parece muy importante, que haya ayudas específicas para la mejora de la accesibilidad en las viviendas. Y luego, aunque la legislación efectivamente, a mí me parece que la legislación de accesibilidad es suficiente, el problema es su aplicación, pero sí que en el Ayuntamiento tenemos las ordenanzas que sí que nos permiten influir bastante en el día a día que tenemos en nuestro barrio y en lo más próximo. Y concretamente las ordenanzas de terrazas y de regulación de los vehículos de movilidad personal son especialmente importantes en accesibilidad. Yo creo que desde el Ayuntamiento se puede hacer bastante más para que podamos equilibrar pues eso, el comercio, la hostelería, con que no sea una ciudad pues plagada de obstáculos. Y por último también quería comentar que hay otro agujero negro generalizado, que son los centros deportivos municipales, ¿no? Mayoritariamente inaccesibles, no en el acceso a los centros, pero sí en la práctica deportiva. Es decir, que una cosa es que tú puedas acceder al centro deportivo, al polideportivo, y otra cosa es que puedas practicar en igualdad de condiciones los deportes y las actividades que se ofrecen ahí, que mayoritariamente no es posible. Bueno, pues muchas gracias a las 4 personas que habéis intervenido. Bueno, yo os pido disculpas por la confusión de nombres, la verdad es que no os conocía ninguno. ¿Cómo que no? No, Sí. previamente, bueno, a ti no te he confundido todavía. No le has llamado Ana Lima. Creo que ha sido enormemente interesante todo lo que habéis expuesto y en buena medida también está en la línea con el informe propuesta de accesibilidad que hemos hecho. Entonces, yo creo que cabe la posibilidad de daros lo que llaman eso del minuto de oro, si queréis decir algo, y si no, pasamos directamente al diálogo. Sí. Vamos a ver el coloquio. ¿Alguien puede tomar palabras? Sí, yo. Venga, estupendo. A ver, yo... Espera, ¿Tú qué ibas a toma palabras o habla? Coge los nombres y toma Coge palabras. los nombres primero. Es distinto tomar palabras que hablar. Bien. Entendió tomar la palabra. Primero Ricardo. Ricardo. Luego Yo. Habla David y luego hasta David no, Anastasia. Fernando. 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 Ricardo. A ver, muy bien. Ricardo, tú. Bueno, pues Y luego Julián. quería decir alguna cosa sobre el coloquio, porque que se ha hecho desde la comisión un esfuerzo especial porque estuviera el PP, por una razón sobre todo, no tanto por unas siglas u otras, sino porque es el partido que está gobernando ahora, aunque en coalición, pero está gobernando en el ayuntamiento, y entonces me parecía importante que estuviera. Se han hecho, vamos, me parecía, no, nos parecía a la comisión, y se ha hablado con Pepe Añorte va al 32, y entonces, bueno, él sí que a nivel personal, que es una persona muy dialogante, me prometió a mí en persona hacer un esfuerzo grande porque que viniera el PP, pero parece que no ha fructificado, aunque ellos tenían muy enclavado el tema de que este es un tema de obras. Ya insistí en que eso no era nuestro enfoque, pero bueno, bien. Digo, hago esta aclaración porque que se vea que sí que hemos hecho un esfuerzo. Yo quería referirme a dos cuestiones. Bueno, agradecer también a la gente que hizo el informe. Bueno, el informe salió de la comisión, pero ha habido algunas personas como Julián, como Teresa y Remek, que trabajaron en grupo de trabajo este informe, y agradecerles que nos hayan puesto sobre la mesa estas cuestiones. Yo quería decir que el tema de la accesibilidad, por su globalidad y por su transversalidad, necesita soportes de diferente tipo, ¿no? Y unos van en lo global y otros van en lo local, o mejor decir, como decían los del movimiento antiglobalización, que es un tema local, ¿no? Bueno, en lo global tenemos el soporte de la Convención, las leyes generales que existen. Yo creo, estoy de acuerdo con Chisco, que no es un problema de legislación básicamente el que hay, aunque se pueda mejorar obviamente. Sí que hay necesidad de que algunas comunidades autónomas que no tienen ley
de accesibilidad la tengan, en fin, estas cosas. Pero en general no es un tema de legislación. Sin embargo, yo creo que sí que es un tema de voluntad política. Y de voluntad política diría que pluridimensional, es decir, que se le exige a todos los partidos. Y cada partido tiene su carencia, no todos la misma, ni todos igual, nunca eso de todos son iguales no es verdad, pero sí que a todos de alguna manera les afectan carencias en este tema. Entonces yo voy a guiñar un ojo a Ana Lima, aunque no sepa hacerlo, yo digo que si la ley de servicios sociales no sale, es difícil que salga, y si sale va a salir muy condicionada, pues que sería bueno hacer un pacto estatal de derechos sociales donde estuviera la accesibilidad como un tema potente, ¿no? Bueno, incluso en un folleto que luego os voy a entregar se propone que se haga un pacto estatal en materia de accesibilidad universal. A lo mejor eso desde un punto de vista jurídico-político es demasiado pretencioso, pero bueno, en todo caso, si hay un pacto de derechos sociales que se hiciera este tema. Y si no, que se haga el pacto que sea, pero que la voluntad política de todos los grupos representados debiera ser un elemento a ceñir fuertemente para que este tema tenga el empoderamiento que tiene que tener en las políticas de todos los niveles, desde la estatal hasta la más local. Y luego, una segunda cuestión. En lo local tiene que haber unos dispositivos. Se ha hablado ahí de una mesa de accesibilidad, podemos llamarlo de otras maneras, pero en todo caso, unos dispositivos de proximidad que permitan realmente atacar los temas desde su, lo ha dicho creo que varios de los ponentes, desde su concreción y desde su territorialidad concreta, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esas dos cosas, lo global y lo local, aquí tienen que funcionar. Y tenemos que defender que en todos los distritos de Madrid haya un dispositivo, como se quiera organizar, pero un dispositivo suficiente para estar alerta y estar constantemente promoviendo respuestas a este tema. La segunda cuestión que quería plantear se me ha olvidado, así que pedí la palabra de nuevo. Bueno, pues alguna de las personas intervinientes quiere... Yo creo que no ha hecho ninguna en concreto. Sí, yo creo que hacemos que hablemos todos y luego ya respondemos globalmente a todo. A ver, yo sí que, vamos, sí que lo que más estoy viendo de que es los patines, como ha dicho Ana, y aquí también lo digo, los monopatines, las bicicletas, deberían tener la matrícula y obligar a la gente que se haga que le den como una motocicleta, un certificado para poder conducir. Se ven muchos atropellos y a personas mayores, a personas ciegas, y de hecho lo dejan los monopatines. Lo que ha hecho el ayuntamiento en estos 4 años que ha estado el Partido Popular, pues aumentar más bicicletas, aumentar más de todo, y lo que no se puede hacer, entiendo de que hay mucha gente que es más económico, más de todo, pero hay que regular lo del tema de las bicicletas, como los monopatines, y luego también regular y hacer trabajar un poco a la policía municipal, porque veo de que aquí la policía municipal está paseando, no lo digo muy claro, porque esto lo he planteado, un día que nos invitaron la policía municipal a todas las asociaciones de Vallecas, y resulta de que aquí dice que no tienen personal, no tienen nada, pero entonces ¿qué pasa? Que no... Y luego los ves paseando, los coches patrulla, nada más que sentados, ¿sabes? Cuando hay coches en las aceras, coches... vamos, ¿esto qué pasa? Bueno, gracias. Yo al ayuntamiento sí le explicaba eso. Bueno, gracias, Fernando. De nada, y hay más cosas. Lo que tienen que hacer los ayuntamientos es aplicarse.
Te toca. Buenos días. Yo quería referirme brevemente a tres aspectos de lo que se ha comentado. En principio, plantear una discrepancia. Hay personas que pensamos que la accesibilidad... Una cerveza aquí. No era mía, que la accesibilidad no es tanto un derecho, sino como más bien un instrumento fundamental para ejercer derechos, para poder ejercer derechos. Si un espacio, si un servicio, si un edificio no es accesible, se está impidiendo el ejercicio de derechos. Eso significa que si se produce esa situación que impide el ejercicio de derechos, se está recayendo en discriminación por razón de discapacidad o de diversidad funcional, la cuestión conceptual que surgía en la mesa. Y eso está perseguido por el Código Penal. Entonces, por eso planteamos, hay personas que planteamos que la accesibilidad, más que un derecho en sí, es un instrumento que permite el ejercicio de derechos. Se ha hablado también de transversalidad, y la transversalidad implicaría que cada proyecto, cada decisión, cada norma vaya acompañada, al igual que debe ir acompañada de una memoria presupuestaria o de un informe sobre oportunidad de la norma, sobre si existe alguna solución alternativa a esa norma, etc., que vaya acompañada también de una memoria de accesibilidad, de un informe de accesibilidad. No solo la reforma de calles o tal como se ha dicho, ¿no?, sino cualquier proyecto normativo, cualquier decisión que vaya acompañada de un informe de accesibilidad, con lo cual, en definitiva, alguien firma y se responsabiliza de que esa norma respeta criterios de accesibilidad. Es decir, hay a quien pedirle responsabilidades si luego no es así, porque si no la cuestión de accesibilidad queda demasiado diluida. Y la transversalidad también implica que, como se ha dicho, hay diversidad de normas, hay muchas normas, y el problema en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, no es la falta de normas, el problema es el cumplimiento de las normas. Y Fernando también incidía en ello, el interviniente anterior, como hay varios Fernandos en la sala, la necesidad de la vigilancia del cumplimiento de la norma. Es decir, no es anecdótico. Claro, aquí nos encontramos, la realidad política es que los ciudadanos con discapacidad o diversidad funcional somos menos que los votantes en general, que los ciudadanos que no tienen discapacidad. Entonces, a veces el cumplimiento de la norma significa ponerse en contra de otros ciudadanos. Y eso es una cuestión seria que tenéis que plantear los políticos. Es decir, si un servicio, si un espacio no es accesible, se impide el ejercicio de derechos y hay que vigilar que se cumpla la norma, porque la norma en la mayoría de los casos existe y es adecuada. La transversalidad también daría pie a que a través, por ejemplo, de la Federación Española de Municipios y Provincias se promueva, como se decía también, la necesidad de confluencia en cuanto a normas. Plantear pues, lo que se suele decir las buenas prácticas o recoger tendencia hacia la confluencia, porque evidentemente es un jaleo a veces saber a qué norma me sujeto según donde esté, ¿no? Y por último, tercera cuestión, la presencia, bueno, es una discrepancia, la presencia de personas con diversidad funcional o discapacidad en las candidaturas no siempre es garantía de que se defiendan adecuadamente los planteamientos. Entonces, evidentemente lo que se espera es que conocer líneas políticas, porque presencia de personas con diversidad funcional o con discapacidad en las candidaturas, pues las hay. Va a seguir estando Borja Fanjul, por ejemplo. Entonces, pues en cualquier candidatura puede haber personas con diversidad funcional. Gracias. Gracias. José Antonio. Me parece que era Julián, ¿no? Ahora, señora. Julián. ¿Yo? Bueno, yo hay una cosa que he estado hoy escuchando, me he estado leyendo más o menos también los programas que he encontrado, que no todos se encuentran en la página web, los programas de todos los partidos,
Pero hay que seguir trabajando en el tema de diversidad funcional. Dentro de la diversidad funcional estamos también los mayores, ¿vale? Porque aparte de que nosotros podemos tener disfunciones que no son discapacitantes, pero sí son necesarias. Salimos a la calle, no tenemos bancos accesibles. La Puerta del Sol, por ejemplo, no hay ni un puñetero banco accesible. Si vas a hacer una excursión, yo salgo, tengo problemas de urinarios y cada vez que voy a hacer un paseo tengo que ver dónde hay servicios. Me sé todos los itinerarios y todos los servicios públicos que hay, en museos, en estaciones, en no sé qué. Y eso está ahí. Entonces, eso hay que estudiárselo. Hay un problema grande dentro de los mayores, es a nivel general, pero dentro de los mayores quiero entrar, que es el problema de la soledad no deseada. Dentro del problema de la soledad no deseada, los últimos estudios que se han hecho, hay un factor común, sobre todo en mayores, que es la falta de accesibilidad. Si yo estoy en casa apenado, medio hundido, me gustaría ir a dar una vuelta, pero no tengo posibilidad porque no hay problemas de accesibilidad, lo decía, patinetes, terrazas, todo esto. Si quiero ir a oír una charla, resulta que tengo problemas de audición, no soy sordo, no estoy discapacitado, pero si llevo un audífono, no conozco muy poquitos sitios públicos que tengan bucle magnético, muy poquitos. En mi distrito, por ejemplo, no hay ninguno, son todos los centros públicos, los salones de actos y tal, con lo cual ir a una charla para no escuchar, no vas, te quedas en casa. Y luego hay otra cosa, habéis hablado del plan estratégico, que bueno, el plan estratégico es un marco y hay opiniones para todo. Pero sí hicieron una cosa que a mí me pareció buena y que sin embargo no se refleja prácticamente en ninguno de los programas, salvo hoy, que lo ha comentado Carmen, que es el tema de la formación. O sea, ¿qué se va a hacer? Todos los partidos hablan, va a hacer cara afuera. Vamos a poner calle, vamos a matar. Pero para adentro, no he oído en ninguno he leído que se haga algo para adentro. Yo, me ha costado, a lo mejor existe, me ha costado buscar, encuentro líneas que siguen en los programas, marcos globales, marcos generales, pero dentro del Ayuntamiento de Madrid no lo he encontrado. Entonces, yo sí quiero leeros lo que se sacó en el plan estratégico, y que sí hicieron una cosa que a mí me pareció buena, que fue evaluar la parte interior de los conocimientos de accesibilidad dentro de los distritos, ¿vale? Y de ahí se sacaron unas necesidades que sacaron los propios funcionarios y los propios trabajadores de los distritos. Y es así, va en una escala de 0 a 5. Los 5 es muy necesario y el 0 no necesitamos, ¿vale? Entonces, hay una que dice, incrementar la formación interna, un 3,9. O sea, para arriba. Incrementar la sensibilización interna, un 3,87. Sobre 5 estoy hablando. Incrementar la comunicación sobre acciones emprendidas o ejecutadas, un 3,73. Para arriba. Incrementar la evaluación de resultados sobre las acciones emprendidas o ejecutadas, un 3,69. ¿Vale? Incrementar la participación e intercambio de información interna, un 3,64. Yo creo que si los propios funcionarios piden esto, y los que hemos estudiado estadística sabemos que cuando uno se evalúa a sí mismo, añádele un 15 o un 20% por encima de todo eso, con estos resultados, imaginad dónde estamos. Yo creo que la parte interna, que ya digo que no he encontrado en ningún partido, hoy lo ha comentado Carmen, yo no lo he visto en Podemos tampoco, porque os repito, es difícil encontrar los programas, unos porque vienen por retos, otros porque vienen por marcos, otros porque vienen por... Quitando el de Madrid, que es el que más resultado más completito, el resto me ha sido muy difícil. Os rogaría que nos dijese dónde podemos encontrar. Nada más. Muy bien. Sí, señor. Con claridad. Más intervenciones. Fernando, ya me acordé de lo que iba a ir. Fernando. Muy bien. Ricardo, perdón, Ricardo. Venga, habla, Ricardo. ¿No era Julián? Yo soy yo, mejor. No, Julián, pero me levanto después. Sí, es que hay otro Julián aquí. Que soy yo. Sí, Julián. O Julián. Luego Ricardo nos Bueno, a ver, lo que se te ha olvidado. yo quería deciros que una de las cosas que mejor nos integran concretamente a los invidentes son las redes sociales. Yo, por ejemplo, con la banca digital puedo hacer transferencias, Bizum, cosa que antes no podíamos hacer. O yo, por ejemplo, tengo a la M30 de Madrid como contacto de Twitter. Entonces eso nos integra muy bien, ¿no? Entonces era para ver si piensan qué les parecería aprobar el voto digital
como integración accesible en próximas elecciones, no en estas, lógicamente, ¿no? Simplemente. Vale, muy bien la pregunta. Vale, pregunta entonces. Ricardo. Sí, no, yo solo iba a decir que ahora que habéis hablado del plan estratégico se me ha iluminado la memoria. He estado hablando de cara a este debate con Mariano Calle, el arquitecto, que es amigo de muchos de nosotros y colaborador voluntario de muchos de nosotros, pero que a la vez ha sido asesor del plan estratégico. Entonces, le dije que si quería venir al debate para poder intervenir luego en el coloquio y tal, y entonces está fuera de Madrid, pero quiso enviar un saludo a esta mesa y además ponerse a disposición de la comisión para cuanto necesitemos de él, que a nivel de apoyo, que está disponible para nosotros. Así que bueno, quería comunicarlo y darle obviamente las gracias por ello, ¿no? Muy bien. Estupendo. Yo creo que Fernando quería. Sí. Pero corto para que nos respondan. Que son Corto, cosas No, no responden. No, yo lo único que, bueno, que los medios de comunicación, ya que aquí somos la mayoría discapacitados los que estamos aquí, algunos de las asociaciones, lo que no me gusta es que los medios de comunicación no me gusta que insulte a las personas que se presenten con discapacidad. Creo que deberían de sancionar a esa gente. Cuando hay unas elecciones y se presentan personas con discapacidad, creo que los partidos políticos deberían por ejemplo, en medios de comunicación que ha salido un tal de Antena 3 diciendo a una persona porque es sorda, creo que los partidos políticos deberían de coger y que pedir la cesión de esa persona, porque vamos, los insultos que estamos teniendo, vamos, no nos vamos a poder presentar. Y luego otra cosa, sí me gustaría, como persona intelectual que soy, me gustaría de que apoyaran a la gente y explicar en todos los colegios lo que es una persona intelectual, lo que es una persona ciega y todo eso, para que no haya tanto, y dando un ejemplo a los colegios, porque eso, vamos, yo lo estoy presentando como Asociación del Pozo, entre Vías y Vallecas, lo estoy presentando yo, porque lo que no se puede hacer es que tengamos lo que tenemos de chicos que se peguen con otros y hagan lo que están haciendo. Vale, bueno, hay otra pregunta. Soy yo. Bueno, yo estaba queriendo de alguna manera hablar de lo que acabas de decir tú, creo que te llamas Alfonso, ¿no? Bueno, no sé ya. Bueno, yo me refería, a mí me parece que esto es, que hay un inicio o un punto, tanto para tratar de forma estructural el tema, que se refiere al tema, una vez más, de la educación. Yo creo que es que las escuelas tendrían que ser lugares en donde realmente se conviva, vamos a decir que todos, todas y si queremos todos, todo el mundo, con cualquier tipo de diversidad, donde realmente descubramos que tanto por edad, por distintas situaciones en la vida, no somos eternos 18 años, poderosos y triunfantes para pasearnos por cualquier sitio, tanto por las entidades públicas, privadas y por las ciudades. Es decir, que se nos acoja, que nos descubramos con todas las características que tenemos y que a ver, en un momento determinado no tengamos que hacer un esfuerzo para nombrar a las personas diferentes con algún calificativo que de alguna manera y en muchos momentos siempre ha significado para mí un atentado contra los derechos humanos, ¿no? Y entonces, en función de eso, yo os preguntaría, ¿también la accesibilidad universal incluiría en vuestros programas
esa atención a una escuela inclusiva en toda la extensión de la palabra. Gracias. Muy bien. ¿Alguna palabra más? Pues entonces vamos a pasar a las respuestas. Me toca a mí. Seguimos en el mismo orden. Luego le gritaré por la vez. Sí, bueno, si quieres, empiezas tú. Pues, Nico, pregunta. Son muchas cosas. Nico. Son muchas cosas. Y algunas se quedarán en el tintero. No quiere preguntar. Bueno, hay una cuestión, se ha hecho mención a Pepe Niurte y bueno, casi por alusiones, porque es ciudadano, pues ha sido... La pausa de ella, Pepe lo conozco desde hace muchos años, es una persona que vosotros lo conocéis, es una persona totalmente implicada en todo el tema, ya no solo de... Arrímate el micrófono un poquito. Arrímate un poco. A ver, Ahora. Perdón. Pues yo creo que lo conocéis, es una persona que se ha caracterizado siempre lleno del mundo de las políticas sociales, antes de estar en política, y yo creo que es una persona que dentro de sus limitaciones presupuestarias y de gobierno en coalición, pues ha hecho un trabajo que yo creo que es bueno. Lo único que no ha hecho bueno es, para mí, es irse al PP, pero no por nada. Pero ya no por cuestión personal, sino porque lo estábamos comentando, es que la importancia que le da el Partido Popular al mundo de la discapacidad, de las políticas sociales, ¿cuál es su prioridad? El número 32. O sea, que es el puesto en el que lo han puesto en las listas. O sea, es un concejal delegado de políticas sociales y su prioridad es el 32. Esto es una cuestión, ya casi un poco un despecho, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que se han comentado. Estabas comentando de la formación y es cierto, yo estaba hablando cuando las administraciones son las primeras que tienen que dar ejemplo. Ya no solo es en que cumplan ellos, las propias administraciones, la legislación en cuestión de accesibilidad, sino tienen que, para que sea una administración completa, sus funcionarios tienen que estar formados y ser sensibles y ser conocedores del mundo de la accesibilidad y de la discapacidad o diversidad funcional en concreto. Eso es fundamental. Comentaba la anécdota que no es una anécdota, es una tragedia de lo que viví yo en la asamblea al intentar incorporar a una persona que trabajase con discapacidad intelectual. Los propios funcionarios no lo entendían, y lo entendían encima como un insulto hacia ellos, o sea, era algo tremendo. Entonces es fundamental la concienciación dentro del funcionariado, que además que hay gente, por lo que estás diciendo, que ellos mismos lo están demandando. Es verdad que tú puedes tener toda la voluntad del mundo, pero no conoces o no sabes cómo tratar determinadas situaciones, pues es frustrante. Incluso hay alguna asociación que a la policía sí que les da algún tipo de charlas, pero no es suficiente. Esto va relacionado también con la concienciación en los colegios y escuelas, que es fundamental en los colegios y las escuelas, pues hacer ver que todos somos iguales. O sea, sí, claro, empezar por ahí, y luego que las escuelas se están haciendo avances muy pequeñitos, todavía muy pequeñitos. Hay avances, esto como todo, por desgracia, cuesta mucho y hay que seguir insistiendo. Por ejemplo, ahora mi hijo tiene autismo, va a una aulatea que va a ser un colegio, y sí que es verdad, también tienes que tener la suerte de que el director del colegio tenga esa predisposición y hay bastante concienciación, y es verdad pues que se trata a mi hijo como uno más, pero por desgracia es la minoría. O sea, hay muchos colegios que todavía eso no lo tienen pues interiorizado, y quien habla de autismo habla de cualquier tipo de discapacidad, o cualquier tipo, ya no de discapacidad, estamos hablando pues de cualquier otro tipo de diversidad, como puede ser pues LGTBI o lo demás. Entonces eso es una lucha que yo creo que va lenta, gracias a Dios se va integrando cada vez más, pero falta mucho todavía. Incluso hablabas de los insultos y demás. A mí no hay nada peor que me lleve más los demonios que se use ciertos trastornos o ciertas condiciones como insulto, como autista o esquizofrénico, subnormal, cosas así. Eso, sinceramente, que en el siglo XXI todavía eso se siga usando como insulto, y ya no es eso, porque
pues a lo mejor hay gente mayor que eso pues lo tiene tan interiorizado que le cuesta, pero que se lo expliques y que encima tú seas el raro y el que te diga que eso no es un insulto, pues evidentemente pues a eso hay que avanzar también mucho. Monopatines, bicicletas, sobre todo monopatines, los patinetes, es algo que yo estoy de acuerdo y eso es una cuestión que yo he planteado muchas veces, que hay una laguna legal en cuanto a los patinetes tremenda, y yo soy de los que defiende que para usar un patinete tienes que tener un carnet, igual que tienes un carnet para conducir, porque además van por la vía pública, que la cosa es que van por la acera que está prohibido, pero por la vía pública, entonces tienes que tener conocimiento de pues, cómo puedes tener para circular con un vehículo. Porque me estoy dejando cosas seguro y seguramente saldrán. No sé si os he contestado a todos, seguro que no, pero bueno, podemos seguir hablando. ¿Quién quiere contestar ahora? Venga, chico, chica. Da igual. Venga, pues contesto yo y ya está. A ver, yo quiero decirle a José Antonio que tiene razón, que no es garantía que haya personas con discapacidad o diversidad funcional. En una lista de garantía no es, estoy de acuerdo. Para todo hay excepciones y un poco de tendencias o algo así. Yo creo que haya tres diversas, tres diferentes, a las tres las conozco. Una de ellas soy yo, que me conozco regular, pero lo intento. A las otras dos las conozco, son activistas. Yo creo que algo sí que dice a favor de entrada, porque además aquí tenemos poco que comprar, ninguna de las tres que estamos. Entonces, bueno, es cierto, garantía no, pero tendencia yo creo que sí. Voto digital, Julián, pues yo creo que hay que tener una democracia muy madura para implementar un sistema con buenas y suficientes garantías de que el voto digital va donde tiene que ir. Porque una de las peleas que tuve yo en mi empresa, desde el comité de empresa, era una cosa que querían que se hiciera digital y claramente no fiábamos el resultado que iban a sacar. Es decir, no fiábamos que lo que nosotros entrábamos por una puerta, el informe que salía por la otra respondiera a la entrada. En ese sentido, yo creo que al final es muy probable que llegue, pero está todavía un poquito, en mi opinión, un poquito lejos. Porque además, todavía hoy hablamos de brecha digital, no solo con la discapacidad, sino también con los mayores, perdón, en general. O sea que por ahí yo creo que acabará llegando. Como cada vez está todo más digitalizado, pero tardaremos. Escuelas, por supuesto, la inclusión escolar necesita un buen presupuesto, pero eso escapa al entorno en el que nos estamos moviendo ahora. En la parte municipal, en el caso de las escuelas, se tienen que ocupar de ayuntamientos y efectivamente pues, deberían dedicar un cierto presupuesto para resolver la parte que les corresponde. El resto, pues, por supuesto que soy partidaria de la escuela inclusiva, con los medios suficientes para que funcione, y a partir de ahí pues yo creo que se crecería en conciencia y en sensibilidad y en comprensión, porque se verían las cosas con mayor naturalidad. Y como me falta una cuarta cosa, pero no me acuerdo, pero bueno, que sí, entendemos. Ana o Francisco de Sers. Bueno, pues respondo a algunas de las cuestiones. Lo que comentaba Ricardo de la accesibilidad desde lo cercano, lo he comentado antes, yo creo que eso es imprescindible, pero como dije también, si el ayuntamiento no le da soporte a ese despliegue, a esa descentralización, realmente se queda en nada. Es decir, no vale nada alguien trabajando en un distrito pensando en la accesibilidad, identificando problemas, soluciones, y luego eso acaba en un cajón o acaba en una bandeja. Nosotros justamente ayer, además con la Fram, estuvimos presentando nuestras propuestas al respecto y presentamos una propuesta que parece muy osada y muy utópica, ¿no? Que es el que haya 21 alcaldes de distrito, ¿no? Es decir, a eso tenemos que tender en el ayuntamiento. Como estáis diciendo, hay ciudades en el distrito que son algunas de las ciudades más grandes de España, y la realidad es que el porcentaje de decisión municipal que hay en esos ámbitos es reducidísimo, pero muy reducido. No hablamos de accesibilidad, hablamos de cosas tan comunes como la limpieza, un montón de cuestiones del día a día que transcurren el día a día, donde los distritos en la práctica no tienen ningún tipo de competencia, sino no les queda otra que comunicárselo al área de medio ambiente, comunicárselo al área de urbanismo y tal, y esperar a ver
cuándo le toca el turno, ¿no? Que tampoco ni siquiera eso puedes saber cuándo te llega el turno. Por tanto, yo creo que esas mesas locales de accesibilidad estarían condenadas también a esa frustración si no cambia la estructura del ayuntamiento. Lo que decía José Antonio me parece interesante el tema del informe de accesibilidad. Es verdad que en las obras del ayuntamiento aparece un informe de accesibilidad, pero volvemos a esa visión reducida. Lo que habla básicamente es de la accesibilidad física, ¿no? Pero efectivamente los proyectos no incluyen un informe de accesibilidad universal, que entiendo que es por lo que lo decías y me parece muy buena idea, porque eso ayuda también a sensibilizar, ¿no? Los arquitectos ya están acostumbrados que tienen que hacer esa parte, pero me temo que todo lo demás de la accesibilidad nadie se acuerda y me parece una buena idea. Y luego, junto todo esto del voto digital, la educación, lo de la diversidad funcional ampliada, yo creo que yo diría más, has puesto algunos ejemplos, Julián, de problemas de diversidad funcional, yo diría, es que también una madre con su carrito no la encuadras en la diversidad funcional y la accesibilidad es fundamental, o cuando te lesionas y vas con muletas, ¿no? Yo siempre digo que no hay mejor ejemplo para la gente que no está muy en esto, no hay una cosa mejor que un esguince. Ahí ya, con eso te vas a dar cuenta de lo importante que es la accesibilidad. Y lo del voto digital, a ver, yo me conformaría con que dentro de una semana y pico que son las elecciones, los colegios fueran accesibles y vamos, no sé qué porcentaje, no me atrevo a decir un porcentaje. Pero vamos, yo he visto ahí como estoy apoderado normalmente y tal, es dramático el tema de la accesibilidad. O sea, yo antes de ese paso, que efectivamente, como decía la compañera, es un tema técnicamente complicado, me conformaría, o sea, me parece increíble que alguien tenga que ejercer su derecho al voto, que es un derecho, vamos, fundamental, de una manera absurda, como que le lleven en brazos a su urna o tenga que venir la presidenta o el presidente de la URI y mover la urna a la entrada porque no puede pasar de la entrada. Y eso habla también de la inaccesibilidad de la escuela, que es por donde ibas también. Es decir, votamos en colegios que mayoritariamente son inaccesibles por lo que tú decías, de que la inclusión y la discapacidad no están, desgraciadamente, presentes en la escuela, ¿no? Si estuvieran, pues seguramente la mayoría de los colegios serían accesibles, pues porque no tendrían otro remedio. Nosotros, desde Más Madrid, sí que en esta, yo creo, tristísima guerra que hay en los últimos años entre la educación inclusiva y la educación especial, nosotros somos claros, no hay otra opción. Y yo cuando estaba en la discapacidad, ya hace décadas, hablábamos que el único camino era la educación inclusiva. Me parece tristísimo, la verdad, que se haya llevado al terreno político esta pelea de unos defienden la especial, otros defienden la inclusiva. Yo creo que no hay otro camino que la inclusiva, nosotros lo defendemos radicalmente y decimos claramente que la educación especial tiene que acabarse. Con el tiempo, la moratoria, los plazos que queramos, pero la educación especial pensamos que debe dejar de existir en un plazo razonable y sin causar ningún trauma ni ningún dolor, pero que no hay otra alternativa que la educación inclusiva. Bueno, me toca terminar. Me toca terminar. Bueno, en primer lugar, voy a hacer una revelación, ¿no? Que es verdad que, bueno, yo voy en la candidatura del PSOE con Reyes Maroto y, bueno, pues casualmente soy mujer, tengo discapacidad, un 33%, y además soy de Vallecas, con lo cual son tres elementos a considerar, ¿no? A considerar en una candidatura. Sí es cierto que, bueno, por ir respondiendo a los temas que habéis comentado, a mí me parece más interesante que incluir en una ley cuestiones de accesibilidad, hacer un pacto, como ha dicho Ricardo, un pacto estatal por la accesibilidad, ni siquiera por los derechos sociales, porque yo creo que sí que es verdad que la accesibilidad, como ha comentado el compañero Julián, tiene más que ver con un instrumento, yo le llamaría pues un superderecho, ¿no? Porque da acceso a otros derechos, y muchos de ellos fundamentales. Es decir, si tú estás negando el acceso a entrar en un centro de servicios sociales, estás negando el acceso a los derechos fundamentales. Con lo cual, sí que yo le llamaría el superderecho a la accesibilidad como un gran instrumento de acceso a otros derechos, y por tanto yo creo que merece un pacto en sí mismo, que además no solo vinculado a la discapacidad, como hemos dicho, sino vinculado a que cualquier persona en cualquier situación tiene que aspirar a poder acceder a cualquier sitio.
una persona que vaya con un carrito, con un niño, con una niña, una persona que a lo mejor no puede subir bien una pierna y no puede subir a este escenario, en fin, que no puede abrir una botella porque tiene tendinitis, no sé. Hay muchas cuestiones que no son una discapacidad visible, pero que está ahí y que yo creo que mejorar la vida a todo el mundo. Yo hace poco escribía un capítulo de un libro precisamente de este tema y proponía un término, ¿no? El de la empatía estructural. ¿Por qué estructural? Porque creo que tiene que estar impregnada en toda la sociedad. Que cuando hablamos del modelo de ciudades cuidadoras, por ejemplo, que se habla mucho, no sé si habréis oído esto de ciudades amigables con las personas mayores, con la infancia, ciudades compasivas, ciudades cuidadoras, que es el último término, yo participé en la elaboración de ese sello, tiene que ver con esa empatía, es decir, todo lo que hagamos tiene que medirse el impacto. Por eso estoy totalmente de acuerdo en lo que han dicho de un informe de impacto de género, un informe de impacto en accesibilidad, un informe de impacto en relaciones sociales, en el impacto en el capital social. ¿Por qué? Porque hilo con el tema de la soledad, ¿no? Y el aislamiento social. Tenemos que generar unas ciudades donde no solo se esté pensando en el urbanismo, en la economía o en el medio ambiente, que también es súper importante, sino también que, pues por ejemplo, si hacemos una residencia, un centro de día, lo hagamos en el centro de la ciudad, en sitios donde haya vida, donde haya comunidad, donde la persona primero pueda salir de su casa. Por tanto, tenemos que incluir cuestiones de todo tipo de ayudas, que ahora con los fondos europeos, con los MRRs, ya hay dinero, quiero decir, estamos hablando de cuestiones que pueden ser posibles, solamente que hay que saber y querer aplicarlas con eficiencia. Hay mucho dinero de los fondos europeos que van destinados a la accesibilidad. Y se pueden poner allí, se están haciendo en algunos casos ayudas para que las personas puedan salir de su domicilio, ir a la plaza, ir a comprar, comercio, relacionarse en definitiva, utilizar todos los servicios de proximidad y además reforzar todo lo que serían las prestaciones domiciliarias, ¿no? No solo voy a hablar de ayuda a domicilio, sino cualquier prestación desde el catering, para que las personas puedan mantenerse en su casa y además vivir en la comunidad. La figura del asistente personal es fundamental, todos sabemos que está todavía sin desarrollar totalmente por parte de la ley de la dependencia y es fundamental para las personas con discapacidad esa figura. Todo este tipo de cuestiones los comento porque tienen que ver con la accesibilidad y tienen que ver con la proximidad y son las cuestiones que hemos desarrollado en esa idea de Madrid Próximo, que tiene que ver con el ámbito que yo llevo en este caso, que es el de lo social. También es importante el acceso al deporte, el acceso a los colegios. Los colegios en Madrid son la mayoría de los años 70-80 y no son accesibles, lo habéis comentado. Y también hay una cuestión que es que son muchas cosas, pero tiene que ver con lo que ha comentado también la compañera de la importancia de la inclusión en la escuela, ¿no? Sí es verdad que había una polémica, que no la quiero abrir ahora porque es muy profunda, pero tiene que ver con que, y nos pasa en todos los ayuntamientos, por ejemplo, se abre un campamento urbano o un colegio para que niños y niñas con discapacidad acudan a los colegios donde no estén segregados, vamos a decirlo así, o acudan a cualquier actividad que van todos los niños y las niñas del municipio, y le piden a los servicios sociales que pongamos un monitor específico a los apoyos, ¿no? Y yo siempre, es una pelea, no tenemos por qué poner esto en los servicios sociales. Cualquier centro educativo, deportivo, tiene que estar preparado para admitir a cualquier alumno o alumna, cualquier niño o niña que vaya a hacer esa actividad, tenga la situación de discapacidad, de diversidad funcional que tengan. Y eso es presupuesto, pero también hay que tenerlo en cuenta en cada ámbito. Yo lo digo porque enseguida nos exigen a los servicios sociales cuando llega un niño o una niña, pues, o se les segrega a la escuela, ¿no? Entonces yo creo que por eso hablaba de la empatía estructural, ¿no? Porque todo lo que hagamos tienen que tener en cuenta, creo, en su presupuesto, no solo en la filosofía, que también es muy importante, la filosofía, pero también en su presupuesto este tipo de cuestiones para de verdad hablar de una verdadera inclusión y no de, bueno, pues sí, hablamos mucho, pero luego la formación, por supuesto, no solo de los funcionarios y las funcionarias, sino también de los políticos y las políticas, que muchas veces yo creo que se toman medidas y se aprueban
por pura ignorancia, ¿no? Ni siquiera por desdeño, no, por pura ignorancia, por desconocimiento. Entonces esa sensibilización y esa formación nos hace falta a todos y a todas. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias, Ana, Mari Carmen, Francisco de Asís y Juan. Bueno, y ahora va a cerrar el acto el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Nuestros escaños. Sí, Quiquillo. Bueno. Pero Quique, no quedes... Bueno, en nombre del Centro Asturiano de Madrid y de su Foro de Integración Social, agradeceros muchísimo a todos la presencia. Creo que ha sido un debate muy rico, estamos muy contentos de haberlo acogido. Y también, en nombre de la comisión, pues decir que creo que hemos cubierto expectativas y que, bueno, desde una modestia indudable, pues que se ha hecho aquí un trabajo que merece la pena continuar. Y yo quisiera, como os decía al principio, que Quique Villalobos, como presidente de la FRAM, fuera quien clausurara este encuentro, puesto que de la FRAM ha surgido la iniciativa para él y por lo tanto creo que le corresponde la última palabra. Así que adelante, Quique, te dejo el presidente. Bueno, sobre todo, muchísimas gracias a la comisión por haber organizado este acto. Lo que voy a decir puede que suene un tanto raro, estamos en 2023 y a lo mejor no tendría que estar diciendo estas cosas, pero este ejercicio que hemos hecho hoy es de lo más democrático que me parece que se puede hacer y que se debe hacer pues en esta sociedad nuestra que tenemos, si queremos que vaya a mejor y no a peor. Hace poquito ponía yo un mensaje en Twitter, el 15 de mayo, porque el 15 de mayo del año 76 las asociaciones vecinales hicieron algo tan revolucionario como irse a Aranjuez a comer la tortilla y hacer un día de celebración. Y la respuesta que recibieron en aquel 15 de mayo del 76 fue, pues bueno, una paliza y un ataque furibundo que hizo la Guardia Civil. Lo que a su vez llevó a que las asociaciones durante más de una semana estuvieran organizando asambleas por todo Madrid, reivindicando derechos, reivindicando libertad y reivindicando pues, lo que estamos haciendo hoy, que es que se pueda hablar, que se puedan decir las cosas y que tengamos la sociedad hacia la que queremos caminar. Me he ido muy atrás y puede parecer anacrónico, raro, pero de verdad que no lo es. O sea, a mí me parece imprescindible que esto se haga. Y animo a la comisión a que lo siga haciendo, no solamente en periodo preelectoral, sino que intentemos retar, en el buen sentido, a los partidos, y ahora iré con vosotros, a que este ejercicio tan sano lo vayamos haciendo periódicamente a lo largo de los mandatos, ¿no? Para saber si estamos avanzando, para saber si estamos consiguiendo lo que esperamos. Y es ahí lo siguiente que os digo a los partidos, dando lo primero las gracias por haber aceptado este reto de venir a hablar, ¿no? A hablar y a escuchar. Es imprescindible que quien ejerce el gobierno desde la democracia representativa esté dispuesto a dialogar con quien ejerce la representación social desde lo que es la parte de la participación. Nosotros sabemos que no estamos para gobernar y tampoco lo queremos, no queremos gobernar, si no, pues a lo mejor nos estaríamos presentando a las elecciones. Pero sí queremos que exista una parte de cogobierno y un cogobierno básico que es poder hablar, poder dialogar,
poder hacer propuestas, recibir respuestas, ¿no? Y saber si las cosas se están haciendo mejor o peor. Desde ese plano, de verdad que os doy las gracias, porque igual que consideraba antes, y como he dicho, el sano ejercicio democrático, creo que para vosotras, para vosotros es muy útil hacer esto. ¿Cuándo llegará el día, y ya con esto acabo porque tendremos que ir a comer, cuándo llegará el día en el que la radio, la televisión pública o la privada nos dé un toque y diga, ¿os parece que organicemos algo así en común? Y que no solo la FRAM, sino asociaciones de todo tipo puedan plantear debates como estos, donde hablemos de todo lo que le importa a la ciudadanía, donde el simple hecho de que estemos las asociaciones desde la organización limpie de la basura del debate raro, de la política rara, ¿no? En donde cuando se hace un debate se hable de cosas que no es de lo que se ha ido a debatir. Hoy eso no ha ocurrido. Yo creo que en parte pues, por vuestra responsabilidad, yo la agradezco, pero también en parte por el hecho de que está la sociedad civil organizada delante, ante la que es muy difícil actuar con impostura. Entonces, ¿cuándo llegará el día en el que esto lo podamos hacer? Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Miquel. Y antes de que os vayáis, queremos anunciar el próximo acto de la Comisión de Diversidad y Accesibilidad de la FRAM, que va a tener lugar en la Asociación Vecinal Valle Inclán, que está en el distrito de Chamartín, barrio de la Prosperidad, donde hemos quedado para hablar precisamente de diversidad funcional. Se expondrán distintos puntos de vista y se dará la opción a los vecinos y vecinas y vecines a que conozcan más desde dentro nuestra realidad y sobre todo a que participen en un coloquio muy rico. Estáis invitados todos a ese acto. Y ya de paso, pues no lo puedo evitar, por favor, bueno, pedimos el voto. ¿Pero qué día? Queremos votar, que El nos votéis. 31 de mayo. Ah, bueno, pero sí. Ah, sí, el 31 de mayo a las 7 de la tarde. La fragua Podemos, aquí. A la FRAM, en nombre de Podemos, no, en nombre de A ver, que sí. A ver, sí, para los que se lo das. Gracias.